para que entremos pues a una nueva era de la justicia en México. Como hacemos normalmente, separamos la conferencia en dos partes. Primero hacemos las preguntas sobre este tema y lo que tenga que ver con la resolución que alcanzamos, el acuerdo que alcanzamos con Estados Unidos, y después pasamos al tema de las mujeres, si les parece. Bueno, del tema, aquí a ver. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Olga Ojeda, corresponsal de Diario del Istmo e Imagen de Veracruz. Después de lo que platicó ayer precisamente con el presidente Donald Trump, donde acordaron que a partir del 2 de abril entraremos en la política arancelaria de corresponsalía o de reciprocidad. Reciprocidad le llaman. Exactamente, de reciprocidad. Me gustaría saber si tiene contemplado su gobierno seguir las negociaciones o seguir el Tratado de Libre Comercio con Canadá, mantenerse o si tienen ya programadas reuniones también con Canadá para seguir, porque usted ayer comentaba que se iban a revisar todos los tratados que tiene México. En este caso, pues ya se desbalancea un poco el Tratado de Libre Comercio de los tres países. Entonces, ¿México va con Canadá? El acuerdo fue para los tres países, ¿no? Sí. O sea, el acuerdo que tuvimos lo amplió él a Canadá. O sea, se mantiene el TEMEC. Se mantiene. Sí. ¿A partir del 2 de abril también? Sí. A ver, es importante esta fecha del 2 de abril. El presidente Trump ha estado anunciando que el 2 de abril va a ser un anuncio para todos los países del mundo respecto a lo que Estados Unidos importa. Si un país importa productos a Estados Unidos, estoy diciendo lo que él dijo, no son mis palabras, sino estoy traduciendo al español lo que él ha estado diciendo. O sea, lo que ha dicho es que si un país, Estados Unidos, no le pone impuestos por la llegada de los productos, si Estados Unidos no pone impuestos o no tiene impuestos en este momento de productos que se importan de cualquier país, pero ese país sí tiene impuestos a lo que exporta a Estados Unidos, ¿sí se entiende esto? Entonces Estados Unidos le va a poner el mismo nivel de impuestos de lo que el otro país le pone. Por eso le llama reciprocidad. Si hay un país en Europa que le pone impuestos a lo que Estados Unidos le exporta, pues entonces Estados Unidos le va a poner el mismo impuesto a lo que importa. Eso es lo que ha dicho. ¿Qué pasa con México? Y yo lo enmarco, ¿y por qué es importante la fecha del 2 de abril? Pues nosotros no tenemos impuestos a los productos que llegan de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial. Entonces, si nosotros no le ponemos impuestos a lo que llega de Estados Unidos, pues Estados Unidos tampoco le pondrá impuestos a lo que llega de México, porque es la reciprocidad. Entonces, por eso es tan importante que se haya aplazado hasta el 2 de abril, porque ya no solo es México, Canadá y China, que fue el anuncio que hizo hace unos días o que ya veníamos desde el 2 de febrero, sino nos pone, digamos, a México, a Canadá, en el mismo marco que el resto del mundo. Porque él había dicho, bueno, por el tema del fentanilo y otros temas, a México lo vamos a sancionar. Entonces ayer dice, bueno, no, se levanta todo lo que esté dentro del tratado comercial y pasa todo al 2 de abril, en donde pues pasamos a ser evaluados como el resto del mundo. Obviamente hay que esperar, porque también conocemos que a veces se dice otra cosa, pero en principio pues ya no va a haber estos aranceles porque hay un asunto de reciprocidad. Es cierto lo que dice el secretario de Economía, viene el tema del acero y el aluminio,
que se trató también de manera distinta. Pero el 2 de abril no es como la vez pasada que nos pasó a un mes cualquiera o que acordamos un mes cualquiera, sino el 2 de abril pues ya es un asunto en donde México está en el marco internacional, no hay un asunto especial con México. Entonces, por eso es importante que se haya pasado al 2 de abril. Ese es el marco, digamos, en el que la reunión de ayer, la plática de ayer, se habló de eso. Se dijo, bueno, se pasa a México en el tema de la reciprocidad. Y, como bien dice también el secretario de Economía, el acuerdo es, pues, para la mayor parte, casi el 90%, ¿no?, más o menos, de todos los productos que se exportan por parte de México a los Estados Unidos. Hay un porcentaje que esas empresas decidieron que no iban a exportar a Estados Unidos a través del tratado, sino que iban a exportar a través de otra regla. Entonces, estas son las empresas que van a seguir pagando aranceles. Ok, muchas gracias. Sí. Tengo otras preguntas, pero me espero porque es el tema. Sí. A ver. Muchísimas gracias. Buenos días, Presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Bueno, en torno a estos avances que se han dado al Plan México, saber si se tiene una totalidad en cuanto a las inversiones, por un lado, por otro lado, el que estas empresas estén haciendo esta inversión que se anuncia el día de hoy, ¿qué implica para México a nivel internacional? Y también saber si el secretario nos pudiera compartir, nos pudiera explicar o detallar un poquito más cuáles son los productos que están libres o que están libres de aranceles en cuanto al acuerdo al que se llegó ayer. Si nos pudieran detallar un poquito. Gracias. Bueno, mira, es que no es por producto. Okay. Cómo funciona. Cómo Okay. funciona es, tú tienes una serie de reglas en el tratado, especialmente reglas de origen. Quiere decir, voy a poner el caso de los automóviles porque es el más claro, el más específico. El tratado tiene una serie de normas de qué porcentaje tienes que tener que se haya producido en Norteamérica. Y viene un desglose, porque una cosa es el chasis, otra cosa es el convertidor catalítico y así sucesivamente. Hay 3 categorías. En resumen, tienes que cubrir 65 hasta 75% fabricado en Norteamérica. Si tú fabricas un automóvil que no cumple esa regla porque produces o importas de otros países, digamos de Europa, por ejemplo, y por lo tanto no puedes tener el 75%. Entonces, ¿cuál era tu opción? Pues tomar otro camino que se llama la cláusula de nación más favorecida. Porque me sale más caro cambiar mis procesos y producir para cumplir las reglas de origen, me sale más caro que el impuesto, tarifa, arancel de la cláusula de la nación más favorecida. Bueno, con esta disposición que se tomó el día de ayer, pues entonces todas las empresas que estaban por nación más favorecida dirán, mejor me voy por cumplir las normas del tratado, que es muy sencillo, es una manifestación que haces el mismo día, no creas que es un proceso tan complejo. Entonces estimamos que alrededor de 10-12%, cuando mucho, son los que pueden tener dificultades de cumplir las normas que el tratado tiene, estas próximas 3 semanas. Entonces vamos a trabajar, o sea, no es para siempre, son estas 3. Vamos a trabajar con esas empresas, nos tienen que decir también las empresas, porque es muy complejo, son millones de operaciones al día. Entonces ya tenemos noticias de algunas, sobre todo industria automotriz, es donde yo pienso que habrá la mayor prevalencia de ese 10-12%. Entonces vamos a trabajar con esas empresas también, pero para concluir te diría, cubiertos de nuestro comercio exterior con los Estados Unidos por el tratado, estimamos que vamos a llegar muy cerca del 90%. Sí, de todo tipo de productos. ¿Qué era tu pregunta?
totalidad o un aproximado de la inversión. de las inversiones? El portafolio de inversión, hoy se anuncian números redondos, 7,000 millones de dólares. El portafolio de inversión que tenemos, ¿qué es esto? Lo que nos han manejado las empresas son compromisos que ya tienen las empresas hechas, por eso lo anuncian, comprometidos. Ya llevamos 217,000 millones de dólares para el gobierno. No quiere decir que todo se va a hacer este año. ¿Y qué significa que el día de hoy tengamos a quienes invitamos a SEMPRA y a Mercado Libre? Significa que a pesar de estas cuestiones de los aranceles, van a continuar con su inversión en México. Y es una inversión gigante, 7,000 millones de dólares, es muchísimo dinero. Es hasta difícil de imaginar. Multiplícalo por 20, para si lo quieres pasar a pesos y todavía más difícil de imaginar, más dinero. Entonces, seguimos adelante con las inversiones del portafolio que se había venido trabajando en los últimos meses y aquí tienes el resultado. Vamos a seguir adelante, hay confianza, respeto, van a seguir invirtiendo en México, ya lo expusieron, y así pues la presidenta nos pidió que invitáramos a diferentes empresas a la mañanera para que el pueblo de México sepa de estas inversiones. Muchas gracias. Y presidenta, bueno, también tengo otras preguntas.